La historia comienza un 9 de diciembre de 1531. Cuauhtlatoatzin, un macehual que vivía en Cuautitlán, camina hacia Tlatelolco para asistir a misa. A su paso por el cerro del Tepeyac, escucha cantos celestiales y ve una figura luminosa. Es una mujer, una noble, que le habla en náhuatl. Se presenta como la Madre de Dios y le encomienda una misión: pedir al obispo Fray Juan de Zumárraga que le construya un templo en ese lugar. Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España, duda: ¿por qué confiar en un simple indígena? La Virgen instruye a Juan Diego a volver y es entonces, según el relato, cuando ocurre el milagro. En pleno invierno, rosas de Castilla brotan en el Tepeyac. Juan Diego las recoge en su tilma como prueba, pero al desplegarla frente al obispo no son las flores las que sorprenden, es una imagen divina plasmada en la tela. Este evento, fechado el 12 de diciembre de 1531, marcó el inicio del fervor guadalupano, convirtiendo a Juan Diego en el primer testigo del milagro. Pero, ¿qué tan sólida es esta historia cuando la sometemos al escrutinio de los hechos históricos? Las fuentes y el silencio de Zumárraga. En el relato tradicional, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, juega un papel importante como el receptor del milagro de Guadalupe. Sin embargo, cuando examinamos los registros históricos, encontramos un vacío. Zumárraga era un hombre disciplinado, un franciscano que documentaba con detalle los sucesos relevantes de su tiempo en cartas y crónicas. Y sorprendentemente, no hay ni una sola mención a Juan Diego, a las apariciones de la Virgen o al milagro de la tilma en ninguno de sus escritos. En sus cartas enviadas al rey Carlos I de España y a otras autoridades eclesiásticas, Zumárraga menciona problemas sociales, tensiones con las comunidades indígenas y el estado de la evangelización en la Nueva España, pero sobre el evento milagroso que habría transformado la espiritualidad de un continente, silencio absoluto. ¿Cómo es posible que un evento tan extraordinario no haya sido documentado por el hombre que, según el relato, lo presenció directamente? El silencio de Zumárraga es uno de los grandes misterios que rodean a la historia de Juan Diego. Los primeros relatos escritos, un retraso de décadas. La primera versión escrita de las apariciones no surge hasta 1649, más de 100 años después de los supuestos eventos, en un texto conocido como el Nican Mopohua, del que ya hablamos en este canal. Este documento, escrito en náhuatl, es atribuido a Antonio Valeriano, un destacado indígena formado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Valeriano fue uno de los primeros nahuas educados bajo el sistema español, y su formación le permitió convertirse en una figura influyente entre los pueblos indígenas y la iglesia. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que él sea el autor del Nican Mopohua, ni de que este relato se basara en fuentes contemporáneas a los hechos. Además, el texto fue publicado en un momento donde el culto guadalupano estaba creciendo rápidamente, lo que lleva a preguntarse si su propósito era más consolidar la devoción que registrar la historia. El Códex Escalada, un posible testimonio contemporáneo pero controvertido. Entre los documentos más polémicos que mencionan a Juan Diego está el Códex Escalada, un pequeño fragmento descubierto en el siglo XX. Este documento, fechado en 1548, menciona a Juan Diego y lo identifica como un indígena santo. Además, incluye una representación gráfica del Tepeyac y lo que parece ser un texto en náhuatl y latín. A primera vista, el Códex Escalada parecía ser la prueba definitiva de la existencia de Juan Diego, pero ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de historiadores y expertos en paleografía. Algunos lo consideran una falsificación moderna debido a inconsistencias en su estilo y materiales. Otros, como el historiador Eduardo Chávez, lo defienden como un testimonio auténtico. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué Zumárraga y sus contemporáneos no registraron el milagro? Algunos historiadores argumentan que los misioneros franciscanos, muy forzado para mi gusto, incluidos Zumárraga y su círculo, tenían sus propias prioridades. En el México del siglo XVI, la evangelización era una tarea titánica, marcada por tensiones entre las órdenes religiosas y los líderes civiles. La competencia entre franciscanos y otras órdenes como los dominicos y agustinos también complicaba el panorama. Es posible que el relato de las apariciones no surgiera en su tiempo porque no formaba parte de las estrategias iniciales de evangelización franciscana, que se enfocaban más en la destrucción de templos indígenas y la imposición directa del cristianismo.
Otros sugieren que la historia de Juan Diego podría haberse desarrollado más tarde, cuando la iglesia necesitaba una narrativa más cercana al pueblo indígena, un símbolo que reconciliara a la espiritualidad prehispánica con el cristianismo.